Robert, primero te saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Hola, Jessica? muy bien, muchas gracias. Queremos comentar, eso sí, también, que estamos manteniendo la distancia prudente. Mucha distancia. Mucha distancia, estamos más de 2 metros, para mantener, por supuesto, y respetar los protocolos COVID. Vamos a presentar a Jessica porque vamos a hacer un adelanto también de tu currículum, Jessica. Bueno, ingeniero comercial, ¿no? Ingeniero comercial con mención en economía de la Universidad de Chile. Sí. Trabaja ya, o has trabajado 24 años en Banco Estado, donde se desempeñó como gerente de riesgo, contralora, vicepresidenta entre 2014 y 2018 y como gerente general de la institución también. Jessica, muchos de ustedes lo saben, ha sido consultora del BID y directora y asesora de distintas empresas. En 2015 fue distinguida con el premio Ejecutiva del Año de Revista Capital y Mujeres Empresarias. Me pone una cara como de humildad. Ha participado además Jessica en el Comité Ejecutivo de Pacto Global Chile y en el directorio, quiero decir, de Acción Empresas. Integra, para que ustedes sepan, la red de mujeres en alta dirección RedMad y el capítulo chileno de Women Corporate Directors. En abril de 2019 fue elegida directora suplente de Banco Itaú. Jessica, muchas gracias y bienvenida. Probemos el audio para ver si está en condiciones. ¿Este audio? Sí, ahí muy estamos bien. probando. Jessica, Gracias. bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a presentar, aparte de quien también va a estar en este panel, pero que está de manera remota, como les habíamos dicho. Estamos hablando de Roberto Pizarro, quien es ingeniero forestal de la Universidad de Chile. Lo vamos a comenzar a ver dentro de los próximos minutos también en pantalla. Y doctor en Ingeniería, mención hidrología por la Universidad Politécnica de Madrid. Es autor principal de 28 libros en especialidad y de más de 50 artículos de revistas científicas. El año 2009, Roberto Pizarro fue distinguido por votación de los miembros del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de UNESCO como investigador destacado del año en hidrología. En 2017 fue premiado como investigador destacado por la Corporación Chilena de la Madera y en 2019 fue premiado por la Fundación Europea Cerosión por su contribución también a la ingeniería de sedimentos. Actualmente, ya lo estamos viendo en pantalla, al menos acá en el estudio, es profesor titular de la Universidad de Talca, profesor part-time de la Universidad de Chile, director de la Cátedra UNESCO en Hidrología de Superficie en Chile y miembro del directorio del International Research Center for Trading on Erosion and Sedimentation. ¿Ahí? ¿Está bien dicho? Si alguien me ayuda a corregir eso, en Beijing, China. Roberto, queremos saludarte. A ver si podemos probar que ya esté con nosotros en el audio. Hola, muy buenos días. No sé si me escuchan. Bien, muy bien. Muchas gracias. Ahí, muchas gracias por la invitación. En el último cargo, a ver si tú nos ayudas a corregir. Tremendo importante. No, está bien dicho, se entendió. Dicho, perfecto. Innovación y sedimentación, digámoslo en castellano, innovación y sedimentación, eso es. Perfecto, te escuchamos muy bien y también queremos probar el audio de Daniel Fernández. Ustedes lo ven al costado también de la pantalla. Vamos a hacer la presentación de Daniel, por supuesto, también, y de ahí vamos a chequear que efectivamente lo escuchemos como corresponde. Daniel Fernández, muchos de ustedes también lo conocen, es ingeniero civil de la Universidad de Chile. Daniel ha sido CEO de diversas compañías en industrias en ingeniería, oil gas, transporte urbano, puertos, logística, minería, medios de comunicación y energía, además de colaborar con diversos gobiernos de Chile en políticas públicas. Tiene una especialización en Spiral Dynamics del National Value Center. Es socio fundador de Memética, consultor y conferencista. Ha escrito, escuchen bien, equipos directivos para los tiempos que corren. Esto en Mercurio Aguilar en el año 2014. La Nueva Elite, editado por Catalonia en enero de 2015 e Invisibles también, editado por Arca en octubre de 2020. Ambos junto a Pablo Reyes. Actualmente es presidente de la Fundación Teletón, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, director independiente de AES Andes, profesor titular además en el Centro de Transformación Digital y presidente de la Fundación Encuentros del Futuro. Es columnista mensual, además de Economía y Negocios del Mercurio. Daniel, ¿cómo estás? Hola Cristina, ¿qué tal? Buen día a todos. Escuchamos un poquito bajo, a ver si nos puedes saludar de nuevo. ¿Más fuerte ahí? Hola, ¿qué tal? Ahí Buenos días. sí, ahí sí te escuchamos mucho mejor, Daniel. Bueno, vamos a comenzar con la conversación y también queremos invitarlos a todos ustedes quienes están participando remotamente, por supuesto, de este congreso, que puedan hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, lo pueden hacer a través del correo info@copsa.cl o también en Twitter, utilizando el hashtag
Congreso COPSA 2021. Vamos a abrir entonces la conversación y vamos a preguntar directamente, ¿cuál es la infraestructura que necesitamos para el Chile que viene? Probablemente una pregunta muy amplia que va a necesitar algo de profundidad, por lo tanto hemos dado 5 minutos para cada panelista para responder esta interrogante. Vamos a partir con Jessica, que está con nosotros acá en el set. Jessica. Ahora hacemos la pequeña PPT, la presentación. Sí, vamos a pasar a revisar Muchas una gracias. presentación si nos ayudan en dirección. Oye, entre tanto, decirte que todo eso que contaste faltó porque yo estoy aquí. Estoy aquí porque estoy presidiendo la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios. Me cambié de rubro. Y, extenso currículum, Jessica. Bueno, muchas gracias. Ahí ya está la PPT, ¿no? Sí, ahí está Jessica. Vamos al inicio, prometo hacerla breve. Gracias. A ver, ¿a dónde? Ahí, ya. Solo para decir que esta es una industria, la industria sanitaria también es una industria concesionada, en una modalidad probablemente distinta, pero me alegro mucho de la invitación porque a participar en este seminario, porque esta es una industria que también es concesionada, que tiene una historia, pero esencialmente decir que alrededor del año 2000 se produce el proceso de incorporación de operadores privados a los servicios sanitarios en las ciudades de Chile, en las zonas urbanas, y por lo tanto lo que hacemos como operadores privados es por encargo del Estado, lo de proveer los servicios sanitarios a las familias, empresas, comercios, etcétera. Y solo para recordar de que esto es, en definitiva, también una infraestructura gigante que está distribuida a lo largo de todo el país, ya sea a través de lo que tiene que ver con las más de casi 300 plantas de producción de agua potable para abastecer a las ciudades de Chile, a través de la distribución en más de 40.000 kilómetros de redes de esas aguas a todos los hogares y a todos los clientes. Posteriormente, la recolección de todas las aguas que usamos, las aguas servidas, su tratamiento en distintas modalidades, pero todas las aguas servidas en Chile se tratan, y posteriormente en los procesos de procesamiento y generación de subproductos de las aguas servidas. De eso estamos hablando de una infraestructura que está distribuida a lo largo de todo el país y que ahí se ve lo que ha sido por décadas los niveles de inversión que se ha hecho para que todos podamos hoy día abrir la llave, tirar la cadena y todo funciona y uno como que no se entera de nada. Bueno, hay una gran industria detrás y las inversiones han aumentado significativamente. Este es el sentido también de la incorporación de operación privada, que son, tú le bajas la presión al Estado por hacer inversiones y la hacen los operadores privados, y eso se paga a través de la tarifa que todos pagamos de la cuenta del agua. Ahí se pagan todas las inversiones y todos los servicios que recibimos, 24/7. Y los recibimos además a un precio, perdón, ¿podemos volver una? No sé cómo volver. Ahí. Y eso ha significado que en este tiempo, en estos 15 años, en Chile hemos alcanzado realmente estándares sanitarios súper altos en términos de la cobertura de los servicios de agua potable, la cobertura del saneamiento, la cantidad de aguas que se tratan. Los que somos más viejitos nos acordamos lo que era vivir en un país donde las aguas no se trataban. Hoy día se tratan y, por tanto, nuestros estándares de servicio son súper altos. Y además, a un precio que nosotros estimamos que es súper razonable. La podemos pasar porque esto parece que no. Y que hoy día en Chile el precio promedio es de $1 el litro. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno va al supermercado y compra a 800 o a lucas el litro de agua envasada, eso tienes que compararlo con el peso que cuesta sacar ese litro de agua de la llave, todos los servicios incluidos.
es una tarifa súper razonable que hasta el año 2017 nos dejaba con que la cuenta del agua representaba como el 1,6% del presupuesto familiar, todo en promedio, ¿cierto? Para algunas familias representa mucho menos y para otras más, y cuando la cosa se pone complicada, en Chile hay un subsidio al agua potable que hoy día beneficia a 700.000 familias, y funciona, por lo tanto, bien. A nosotros nos gusta pensar que el derecho humano al agua en las ciudades de Chile se cumple. Y podemos conversar de eso, pero no es el momento ahora. Solo mencionar lo que ha sido el desempeño en pandemia. En pandemia, naturalmente, tú no puedes no tener servicios sanitarios, no puedes no tener el agua para las medidas básicas del lavado de manos, la limpieza, y por lo tanto, desde marzo del 2020, la industria adoptó la medida inmediata de terminar con los cortes de servicios, reponer los que estaban cortados, eso para darle tranquilidad y cumplir nuestra promesa con que a nadie le iba a faltar el agua en pandemia, pero eso, junto con la crisis económica que tuvimos, se ha transformado en una acumulación de deudas que es necesario hoy día sentarse a resolver. La industria ha funcionado bien, los protocolos han funcionado bien, hemos tenido continuidad operacional durante este año y medio de pandemia, hemos tenido servicios sanitarios que han funcionado apropiadamente en todas las ciudades de Chile, y a mí me parece que eso es una cosa que tenemos que destacar. Ahí están las cifras, son 170.000 millones de pesos lo que se adeuda hoy día, alrededor de 700.000 clientes en situación de morosidad. Este es un tema que, claro, hoy día que la pandemia se acaba ya tenemos que volver a conversar de ello. Y para el futuro, decir que vamos a necesitar mucha infraestructura, porque aquí Chile se juntan varias cosas. Uno de los países más afectados por el cambio climático, se han reducido las precipitaciones, no en el norte grande, pero sí en la zona centro-sur, y se van a seguir reduciendo, sigue aumentando la temperatura, vale decir, tenemos menor disponibilidad de agua. A lo mejor no, bueno, Chile es uno de los países que tiene más glaciares, en fin, pero la distribución es el tema, nuestro desafío geográfico es el tema, el desierto por el norte y la abundancia de agua en el sur, ¿cierto? Pero evidentemente el cambio climático nos ha golpeado por la vía de reducir el agua, la cantidad de agua disponible, y por la vía de estos eventos climáticos violentos que hemos tenido en la última década. Todo esto, muchos casos que se suman, por supuesto, a nuestros terremotos, tsunamis, y es un desafío para cualquier industria y para cualquier infraestructura. Entonces, lo que viene por delante, y cuando tú me decías, es mucha inversión. Nosotros estimamos que se va a requerir alrededor de 10.000 millones de dólares adicionales. En los pasados 20 años se invirtieron 8.000 millones de dólares. Nosotros pensamos que para los próximos 20 años se van a requerir 10.000 millones de dólares para dar cuenta de las nuevas fuentes de agua que se van a requerir. Y eso pasa desde la desalación. Todos piensan que llegar a ser desaladora. No. Es la desalación, el reuso de agua, inversiones, estanques, tranques, en fin, hay un conjunto de cosas muy significativas que hacer, y también de seguridad, porque ante estos eventos lo que tenemos que asegurar es que no se van a suspender los servicios. Y ahí las inversiones nosotros creemos que tienen que ser esencialmente coordinadas entre los distintos actores de las cuencas. No es posible aquí que cada industria se arregle su situación en forma, en relación a sus necesidades, en la medida que todos convivimos en las cuencas y en las zonas geográficas. Entonces nos parece que llegó el momento en que los requerimientos de infraestructura y de inversiones para el tema del agua sean debidamente coordinados, idealmente realizados de manera de que sean multipropósito. O sea, ya no más embalse o para la agricultura o para el consumo humano, multipropósito, la minería, la agricultura, el consumo humano, en fin. Entonces, uno de los temas es esta forma de pensar la inversión, ¿ya? Para que no terminemos llenos de plantas desaladoras
chicas a lo largo de todo nuestro territorio, sino que sean cosas grandes donde podamos aprovechar la escala, el tamaño. Y por cierto, inversiones que sean resilientes y que nos permitan enfrentar lo que decía el presidente, las marejadas, en fin, tanto evento climático que nos ha afectado y que nos va a seguir afectando. Lo dejo hasta ahí. Sí. Creo que me pasé un poquito el tiempo, No, mis excusas. Muchas gracias, Jessica. Evidentemente se ha planteado, y de manera muy pedagógica y rápida, también apoyada por la presentación, cuáles son los desafíos para la industria en el futuro. Son varios los desafíos que vamos a ir abordando paulatinamente en este seminario, y para seguir avanzando con esta gran pregunta que sirve de bajada, por supuesto, para la discusión, vamos a seguir haciendo la misma pregunta a Daniel Fernández. Bueno, ¿cuál es la infraestructura que necesitamos para el Chile que viene? Y planteando los desafíos, Daniel, respecto de esta problemática que tenemos post-pandemia y también con el cambio climático. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Por favor, si pueden proyectar la presentación. Muchas gracias a COPSA por invitarme, a Leonardo, a Marcela, a ti, Cristina, a todo el equipo. Por favor, si ponen la lámina, porque voy a ser muy rápido y directo. Voy a hablar exclusivamente de marejadas porque después hay un espacio para la conversación. Todos sabemos que hoy día en Antonio hay una nave que está esperando para bajar 6.000 vehículos y luego hay 25.000 vehículos más a la gira esperando atracar. Y esto es producto, ¿no es cierto?, del aumento de las marejadas en el tiempo. Esta lámina muestra la cantidad de días al año de puertos cerrados. Estas cifras son realmente increíbles. Me atrevería a decir que son una emergencia. Esto es en los puertos en que más ocurre este fenómeno. Obviamente en otros puertos también ocurre, pero estos son los principales. Esto implica que los principales puertos de Chile, con excepción de Valparaíso, que tiene buenos estándares, están en tasas de disponibilidad operacional realmente bajas para los estándares mundiales. Es complicado que el principal puerto de Chile tenga 78% solo de posibilidad de ser ocupado. Todos estos datos que estoy mostrando son de los últimos 12 años. En términos de costos, que significa para el sistema portuario y logístico en general, ahí aparecen por cada uno de los puertos, pero la cifra total, que aparece a la izquierda, es 274 millones de dólares para estos puertos y el resto de los puertos de Chile. Ese es el costo de cierre de puertos para todo el sistema portuario. Perdón, 274 es la suma de estos, 345 es el de total de costo, ¿no es cierto?, del sistema portuario por esta paralización. Evidentemente, cualquier inversión que se haga aquí, cualquier mejora, implica un impacto tremendo en materia económica. A ver, ¿cuál es el problema con esto? Que los cierres de puertos aumentan los costos del comercio exterior y nos restan competitividad. Además, ya el costo logístico de nuestras exportaciones representa el 18% del valor total del producto. Y eso es el doble del promedio de los países de la OECD. Y la mayor componente de ese costo está en el transporte terrestre, esto no en el transporte marítimo. El año 2020 los costos logísticos del comercio exterior fueron 18.400 millones de dólares. Reitero, cualquier ajuste, cualquier eficiencia, cualquier ganancia en esa cifra es un valor enorme. Como modo de ejemplo, quiero decir que esto afecta a toda la cadena productiva y de consumo del país. Solo las demoras por marejada afectan hoy día a naves que transportan trigo y los exportadores estiman un aumento de precio entre 5 y 10% solo por este factor. Pero no solo eso, hay quiebres de las cadenas logísticas que implican riesgos como el abastecimiento de gas que sufrimos hace poco tiempo, o el abastecimiento, ¿no es cierto?, de carbón para plantas de generación de energía, y también para alimentos, bebidas. Muchos de nosotros hemos ido a una farmacia o a un retail, ¿no es cierto?, o a una ferretería y no encontramos productos porque hay una discontinuidad en la cadena. Eso obedece principalmente a la pandemia, pero si la agravamos además con mala disposición de los puertos ante el cambio climático, el tema se pone caótico. A modo de comparación, el 99% de los puertos del Pacífico, el estándar de operación de los puertos del Pacífico, de 11 puertos tipo, es 99%. En el Caribe 93%, en Rotterdam 98% y en Rotterdam 97%. Lo que quiero decir es que estamos fuera de los estándares mundiales. La mayoría de los puertos ni siquiera llevan este registro. Uno busca, por lo menos públicamente, porque prácticamente no es un tema. Y en Chile es un tema grave. Quiero mostrar aquí, estoy terminando, ¿no es cierto?, las concesiones que se vienen en materia de puertos. Quiero decir que el sistema de concesiones de puertos
se rige por la ley de puertos, no por la ley de concesiones. Así que es un sistema diferente, pero al fin y al cabo son concesiones. Y si uno mira allí, San Antonio tiene el 2025 un término de concesión, luego Puerto Central 2031, bueno, tiene la cifra ahí, no la voy a repetir, pero digamos que entre el 2030 y el 2043 hay una buena parte de los puertos, casi todos los puertos principales de Chile, van a ser llamados a concesión nuevamente. Los planes de inversión, ¿no es cierto? Los planes del calendario referencial de inversión y los planes de inversión en los puertos fueron hechos todos antes de los efectos del cambio climático. Luego, el llamado aquí clave es, antes de invertir, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Transportes, tienen que actualizar los planes de inversión y el calendario referencial, considerando obras de abrigo relevantes, que probablemente van a tener que ser financiadas en buena medida con fondos públicos, aportados a las empresas portuarias públicas, pero no existen esos diseños hoy día. Por lo tanto, estamos en una situación bien crítica. En ese sentido, a lo que decía, parafraseando a Leonardo, con el cariño que le tengo, él decía infraestructura, infraestructura, infraestructura. Sí, entiendo. Yo quiero decir buenas políticas públicas y planificación, primero, buena gestión después, y luego, ¿no es cierto?, inversiones en infraestructura. ¿Por qué lo digo? Porque la planificación de la inversión hoy día no da cuenta del cambio climático, primero. Y en segundo lugar, no se han hecho todas las inversiones en tecnología que permitirían darle más capacidad operativa a los puertos. No tenemos instrumental fundamental en los puertos de Chile para medir olas, viento y corriente, de modo que la autoridad marítima pueda objetivamente proceder, ¿no es cierto?, a tomar sus decisiones en materia de cierre de puertos. Voy a llegar hasta aquí porque ya tuve los 5 minutos y voy a dejar varios temas para, obviamente, los comentarios, preguntas y el panel que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Sí, vamos a dejar hasta ahí esa presentación, pero vamos a seguir profundizando también respecto de los desafíos planteados, las urgencias además que existen, y complementar con la noticia, por supuesto, más adelante, respecto que un embarque de vehículos no pudo atracar, no pudo llegar el embarque a nuestras costas por los problemas de las marejadas, y es un problema cierto que está ocurriendo y que se puede revisar incluso en la prensa en este momento. Vamos a seguir presentando también a nuestros panelistas de este foro, y por supuesto recordarles también que pueden hacernos llegar sus preguntas a info@copsa.cl en el mail y en el Twitter utilizando el hashtag Congreso Copsa 2021. Es el turno de Roberto Pizarro. Y Roberto, la pregunta está abierta. ¿Cuál es la infraestructura que necesitamos para el Chile que viene? Perfecto. ¿Se escucha, Cristina? Perfecto, se escucha. Ok. Bien, yo voy a presentar, entonces también voy a hacerlo en estos 5 minutos. Entonces ustedes me dicen si estoy presentando ya. Sí, ya está. Perfecto. Entonces voy a tratar de adelantar la presentación, pero no puedo hacerla desde acá. No sé qué pasa, si desde allá me pueden ayudar, porque no pasa. Estaba viendo eso. ¿Podemos ir avanzando? Eso porque hay algo que no... Quizás con los técnicos, como probamos al inicio, a lo mejor si dejo de presentar y vuelvo a presentar, ¿puede ser? Acá te van siguiendo con la presentación. ¿Ya? Roberto, nos piden los técnicos una cosa muy importante. Si puedes cerrar la presentación y volver a abrirla. Perfecto. Para darle la Eso es lo que les decía. Hagámoslo así y probemos de inmediato. ¿Ya? Ahí se puede avanzar, ¿no? Ya. Voy a intentar nuevamente entonces. Ya. Nosotros te esperamos, no te preocupes. Perfecto. Ahí se supone que estamos, pero nuevamente no puedo avanzar, ¿eh? Por alguna razón estoy limitado ahí. Ahí empecé a adelantar. Bueno, ahí empezó a avanzar, sí. Ahí ya te estamos viendo con las distintas slides. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos, a todas, obviamente a Leonardo, a Marcela, a Cristina, a todo el equipo que está encargado de esto. Es la segunda vez que ya me han invitado. Yo lo voy a hacer desde el punto de vista de la hidrología, como hidrólogo y de la disponibilidad de agua. Entonces yo primero quería ir diciendo que el agua en general es el recurso natural más importante que tiene Chile. En ese se basa su estructura productiva, su sustentabilidad ambiental, que es muy relevante, y también la perspectiva de desarrollo económico y social del país. Y esto nos da entonces un elemento central. De hecho, se señala que el agua representa más o menos el 60% del PIB de Chile, con todos los contextos que hay. O sea, la minería el 15%, para hacerse una idea. Pero tenemos un problema. El crecimiento económico de Chile está asociado al consumo de agua. Es decir, del año 90 a la fecha ha crecido nuestro consumo de agua entre 3 a 3,5 veces y somos 3 a 3,5 veces más ricos.
Y esa es una ecuación y una relación no sustentable y no deseable, porque imagínense además en un escenario de cambio climático. Pero esa es la cara bonita del agua, pero también tiene una cara fea que la puse en rojo. El agua en muchos casos se transforma en un elemento de devastación y de destrucción, sea por exceso o por defecto, es decir, crecidas o grandes crecidas o sequías. Entonces tenemos un conjunto, por el lado productivo, de sectores que están ahí, que no conversan entre sí, algo ya lo señaló mi colega anterior, y entonces el sector agropecuario es el que más consume las extracciones consultivas, hay extracciones consultivas, no consultivas, el sanitario habla del 6%, de la relevancia que tiene, es decir, pero pareciera que no, y esta disponibilidad no está bien distribuida a nivel país, por una parte, y por otro lado, todos los sectores no conversan entre sí. Pero también hay otro contexto importante, un segundo gran punto. El agua es un factor de sustentabilidad ambiental de nuestro ecosistema. No conocemos, por ejemplo, cómo funciona bien el complejo suelo-vegetación, el de la geología con la hidrogeología, la geografía. Es decir, nos falta un conocimiento brutal sobre nuestros ecosistemas. Y entonces, cuando el agua es central para estos ecosistemas, de eso depende también nuestra supervivencia, incluso como especie. Pero si eso fuera poco, nos encontramos con un tercer gran punto, que tenemos el cambio climático. Y ya tenemos aquí una primera amenaza. ¿Por qué? Porque se van a incrementar los impactos en la infraestructura como producto del cambio climático. Vamos a mantener la tasa productiva de Chile, que se basa en recursos hídricos, en un escenario con menor cantidad de agua. Los ecosistemas van a mantener su situación actual. Y bueno, solamente a modo de recuerdo lo que pasó en el Cajón del Maipo en enero de este año, donde un aluvión nos dejó una cantidad de gente dañada, infraestructura dañada, ecosistemas dañados, y en una situación bastante rara, porque a nosotros nos llueve en invierno, no en el verano. Un cuarto punto es que el agua tiene un escaso apoyo en lo que significa investigación científica y tecnológica. El I+D, que hay un elemento importante, y voy a parafrasear ahora a Daniel y también, digamos, al presidente de COPSA, porque en realidad sí, yo coincido muy bien con Daniel. O sea, primero tenemos que tener unas buenas políticas públicas para llegar a la infraestructura, pero nos falta un elemento previo, nos falta conocimiento, y eso significa I+D, investigación y desarrollo. Los países que han llegado a ser ricos, llegaron a ser ricos por haber invertido en I+D. Los ejemplos más recientes son Singapur, Finlandia, y en educación, obviamente, pero el I+D lo tienen muy claro. Entonces, ¿cuánto invertimos nosotros como país? Invertíamos el 0,38, le tengo una mala noticia, este año es 0,34% del PIB. Y eso nos habla entonces de que tenemos carencias de conocimiento. Si no tenemos buen conocimiento, no tenemos buenas políticas públicas, y hacia dónde dirigimos la infraestructura, entonces la pregunta todavía sigue abierta. Entonces la pregunta es, ¿conocemos nuestros ecosistemas? ¿Cómo ellos funcionan? ¿Tenemos los datos adecuados? Y el último punto que está ligado a esta segunda amenaza es el incremento desmedido de los usos. El uso del agua, como les decía, se ha incrementado de manera ilimitada. La capacidad crítica de oferta de agua en nuestro ecosistema está siendo sobrepasada en distintos lugares, y para ello hay ejemplos clarísimos. Traigo colación los pozos de la comuna de Petorca, que significa el nivel piezométrico, las reservas de los acuíferos, cómo están cayendo a niveles que están muy por bajo los niveles quizás permisibles desde un punto de vista de la sustentabilidad. Pero claro, tenemos una gran producción de paltos, una gran producción agrícola, y eso nos habla entonces de que tenemos que visualizar o tener una visión de conjunto que nos habla de necesidades mucho más amplias, de conversar mucho más ampliamente entre los sectores y visualizar que este es un problema país que tiene en términos temporales y espaciales una demanda importante sobre nosotros, y porque nuestro actor va a incidir en las futuras generaciones. Y lo dejo ahí, Cristina, por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Mira, están llegando varias preguntas y bien puntuales para todos los panelistas de este panel, de este primer panel que estamos teniendo acá en el 11º Congreso de Concesiones. Sin embargo, me parece que es importante también si es que pueden interactuar entre ustedes respecto de las presentaciones. Jessica, yo no sé si tienes algo que decir, estabas muy atenta a lo que estaba diciendo Roberto, particularmente por la industria, evidentemente, pero si tienes algo quizás que complementar o hacerle alguna pregunta a Roberto sobre su exposición. Bueno, probablemente lo más importante es rescatar el planteamiento que se hace de la necesidad de que las industrias no sigan operando por sí solas, resolviendo sus necesidades en el ámbito del tema del agua, sino que se pueda trabajar en conjunto de manera que la infraestructura sea más apropiada. Y por otro lado, yo también rescatar lo que decía Roberto en términos de la urgente necesidad que tenemos de aumentar la eficiencia hídrica, el uso del agua. Esto no es un tema solo de aumentar la oferta, porque por aumentar la oferta hagamos plantas desaladoras. O sea, claro, hay un tema de precio, pero esto tiene que ir acompañado
de un aumento de la eficiencia hídrica y de un consumo más responsable del agua, por parte de todos los actores, nosotros incluidos. Y ahí la eficiencia también me imagino, y ahí Daniel, también queremos saber tu opinión, pero haciéndole primero la pregunta a Roberto respecto de la investigación científica. Es determinante, es clave, es fundamental. Sin embargo, ahí pareciera que Chile y probablemente también este sector del mundo está muy al dedo, ¿no? A ver, yo les decía 0,34% del PIB destinamos a I+D. Para que lo tengan claro, los países de la OCDE andan en un promedio 2 a 2,5% de aporte en I+D. Y eso habla entonces que tienen la capacidad de respuesta porque generan conocimiento. Ciencia y tecnología generan conocimiento y posibilidades de actuación. A partir de eso podemos hacer buenas políticas públicas. Yo tengo alguna anécdota que cuando me invitan de repente a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, de la Cámara de Diputados, entonces congresistas me señalan, ¿qué podemos hacer acá, profesor? Sí, lo primero que tenemos que conocimiento. Y ahí creo que nos estamos quedando al debe en muchas cosas. Les voy a dar un solo dato. Fíjense que la precipitación normal se define, están en la televisión, como vemos la meteorología, dicen la normal, ¿no? La normal del año, la normal de esta zona. La normal en los 30 últimos años. Eso es hasta hace poco, la normal era la década del 60, del 70 y del 80. La del 80 fue la más lluviosa del siglo pasado, por tanto tenía una normal muy alta. Fíjense que entró ahora, ya salió la del 80 y entró ahora la del 2010. Por ejemplo, Talca, que tenía un promedio global de 700 milímetros, ahora su promedio es normal 500 milímetros, porque entró la del 2010. Es decir, tenemos una menor oferta de agua. Tenemos que hacer este conocimiento. ¿Cuánto está incidiendo eso? Entonces, bueno, hay actuaciones que se pueden hacer, no quiero largarme en esto, Cristina, pero sí hay una carencia muy fuerte en investigación y desarrollo, y nuestro país tiene un debe. Y yo creo que si no aportamos por ahí, no solamente en el marco del agua, sino en muchas otras actuaciones, vamos a quedar falentes a futuro y con problemas muy serios. Y ahí la responsabilidad del Estado, Jessica, frente a la investigación también, porque mucho se puede hacer en infraestructura, en inversión, se pueden proyectar quizás cifras millonarias en términos de infraestructura, pero si no está el aporte del Estado en materia de investigación. Y también de la articulación entre las empresas y el ámbito de la investigación, las universidades, los centros, ¿no? El Estado y las empresas. Yo creo que hay que incorporar ese concepto también. Vamos a darle la palabra también a Daniel para que nos pueda hacer su mirada respecto de lo que estamos conversando acá, Daniel, en el sentido también de la escasez hídrica y la demanda que genera también la pandemia y el cambio climático. Y estamos esperando también que ustedes nos hagan llegar todas sus preguntas a el correo de COPSA, por supuesto, y también al hashtag Congreso COPSA 2021. Daniel, ¿cuál es la mirada que tienes tú para abrir la discusión? Yo comparto lo que decía principalmente Roberto respecto a la investigación. Y por eso es que mi última lámina mencionaba también la necesidad instrumental para medir olas, vientos y corrientes, en este caso, ¿no? Que es lo que importa en el caso de los puertos, no solamente para definir ahora las operaciones, sino para colectar una gran cantidad de datos, permita luego con inteligencia artificial y Big Data, ¿no es cierto?, hacer Data Analytics para predecir. No predecir fenómenos de mediano plazo, pero para un naviero es muy importante que le digan, mira, calculamos que en 3 días más, en el puerto que tú tienes proyectado para atracar en tu itinerario, va a haber graves problemas y probablemente el puerto se va a cerrar. Bueno, esos 3 días son valiosísimos para el naviero, para poder reasignar su ruta, su itinerario, y para el consignatario de la carga saber finalmente a dónde va a llegar su carga. Es un problema grave hoy día. Hoy día además tenemos escasez de contenedores por el problema, por el ciclo mundial, ¿no es cierto?, de circulación de contenedores y demoras y problemas logísticos por la pandemia, y también por la renovación de inventario, ¿no es cierto?, de países, de productos de consumo, etc. Entonces, hoy día el sistema logístico está muy estresado y el tener este tipo de información es clave. Por eso creo que la investigación y desarrollo, muy fundamentalmente en las propias empresas y en organismos técnicos, es fundamental. Ahora, yo me imagino que todos ustedes, son de las concesionarias, evidentemente saben la información que les quiero comentar respecto de estos 25.000 vehículos que no han podido ser descargados debido a la congestión provocada también por las restricciones del Puerto San Antonio. Y eso
lo obligo, Daniel, con la pregunta sobre el periodo en que estamos atravesando. Estamos a puertas de la Navidad, me imagino que además por la pandemia, también lo mencionabas, ¿no? Ha habido un problema de flujo respecto de muchos productos de consumo. Eso, ligado también, por supuesto, a las dificultades climáticas, abre un espacio de bastante duda. ¿Va a ser así dentro de los próximos meses? Y, bueno, ¿cuáles van a ser los desafíos respecto a este escenario? Ese riesgo existe con claridad, Cristina. El hecho de que los productos, digamos, de compras navideñas no lleguen, es un problema real. En Estados Unidos los árboles artificiales de Pascua están escasos, los precios suben 3-4 veces. Y eso es un sistema logístico mundial. Puertos que cierran producto de contagio en su ciudad, por una parte, y luego está la presión por renovación de inventario. Es decir, durante la pandemia la gente no compró tanto o compró bien online, pero hoy día hay que recuperar ese inventario y la demanda, estamos frente a un shock de demanda. El sistema portuario y marítimo, sobre todo, no está diseñado para estos niveles de presión, ¿no es cierto?, de demanda. Piensa tú que hoy día el 99% de las naves disponibles está ocupada, mientras que habitualmente ese valor es un 90%, y hay locura. Hoy día conseguir un charter es muy, muy difícil, los precios son mucho más altos. Y a su vez, producto de que las naves circulan más tiempo, están más tiempo, ¿no es cierto?, en el mar, porque no pueden atracar en un puerto, porque no está lista su carga, porque la cadena de logística está atrasada. Hay una escasez de contenedores vacíos. Hoy día los contenedores demoran un 20% más en circular completamente en la cadena, y eso significa que no hay contenedores para embarcar la carga. Entonces, eso no se va a estabilizar en el corto plazo. Dependiendo de las condiciones de la pandemia, los especialistas y nosotros calculamos que a mediados del próximo año probablemente empecemos a entrar en un ciclo de normalización. Y bueno, dada esta realidad y el diagnóstico hecho y teniendo esta problemática sobre la mesa, ¿por dónde pasan las soluciones, Daniel? Bueno, en el corto plazo, eficiencia en la gestión de la cadena logística. Es muy importante recuperar el tercer turno de camiones que teníamos, ¿cierto? El nocturno, que se paró por razones de seguridad de los camioneros, las cosas, nosotros lo entendemos, pero eso es absolutamente clave. Y luego una gestión más precisa, más orientada al resultado y a la eficiencia en los puertos por parte de las autoridades que regulan, ¿no es cierto?, las condiciones de acceso a esos puertos. En el mediano plazo, con más instrumental y más conocimiento técnico, podemos gestionar mejor los puertos. Y luego, ya, ¿no es cierto?, en un horizonte de más largo aliento, las inversiones en infraestructura para protección y obras de abrigo que no se han planificado ni ejecutado en decenas de años, porque tal vez no eran necesarias, pero ahora son imprescindibles. Muchas gracias, Daniel. Vamos a comenzar a revisar algunas de las preguntas que han llegado a nuestro hashtag Congreso COPSA 2021 y también a nuestro correo electrónico info@copsa.cl. Pueden hacernos llegar durante toda la mañana y en los distintos paneles sus preguntas, por supuesto, para que nuestros panelistas puedan responderlas y también hacer frente a los comentarios que nos puedan hacer llegar. A ver, Javiera García hace una pregunta para Jessica. ¿Se han visto afectados los planes de inversión que usted describe por la caída de ingresos por tarifas? ¿Se tenía contemplado un monto más alto antes de la pandemia? Las empresas tienen un conjunto de planes de inversión, que se llaman los planes de desarrollo comprometidos con la autoridad. Y la autoridad ha sido súper estricta, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, incluso en pandemia, para mantener su exigencia de que las inversiones se tienen que realizar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inversiones que tienen que ver con la sequía y el cambio climático, no con la pandemia. Por lo tanto, esto ha sido una de las cosas que ha presionado la situación financiera de las empresas y de la industria en general y que tiene que ver con que se han mantenido inalterados los procesos de inversión que están realizándose a lo largo de todo el país. Ahí está la respuesta y también, mira, Marcelo Consolo te pregunta, Jessica, directamente, te habla de un concepto que yo desconozco, no soy parte de la industria, dice, sí, indicar la cantidad de non-review water. ¿De? No-review water. ¿Puede ser? ¿Te lo puedo mostrar? Bueno, es un concepto como se conoce en la industria del agua que se pierde en los acueductos, me imagino que describe aquí, antes de llegar al cliente final. ¿Qué está realizando la industria para detectar esa pérdida? Bueno, no son pérdidas, eso es lo primero que hay que decir. Es una medición que se hace en la industria que mide la diferencia entre lo que se produce en las plantas de producción de agua potable y lo que se
contabilizan todos los medidores de los 5 millones de clientes. Entre medio hay muchas cosas. Hay uso de agua por parte de las propias empresas. En definitiva, es un concepto muy grande. Nosotros creemos que cerca de la mitad tiene que ver con pérdidas físicas. O sea, esto no es que las aguas andan chorreando por las cañerías, no es así. Y estamos prontos a instalar una mesa de trabajo con el regulador, con la superintendencia, de manera de abordar exactamente cómo medimos cada uno de estos conceptos. Cuánto se consume en campamento, cuánto consumen los grifos que no se facturan, cuánta agua no se factura porque es agua donde se manipulan los medidores o se ponen bypass, y cuánta agua es aquella que se filtra, cómo se filtra y cómo la detectamos. ¿Ah? Entonces, un concepto que contiene demasiadas cosas, pero lo que yo me dedico siempre a decir, porque es muy fácil decir se pierde. No se pierde, no es así. Tema que además ha cobrado bastante relevancia políticamente durante el último tiempo respecto de estas aguas, entre comillas, como tú aclaras, que no son perdidas, pero que se conoce, por lo menos se instala esa realidad también en el debate, que son aguas perdidas, pero lo cierto es que tú has contestado esa pregunta. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana en este panel, así que todavía tienen tiempo para hacernos llegar sus consultas. Ya les habíamos indicado al hashtag Congreso COPSA 2021 y también a nuestro correo info@copsa.cl. También hay otra pregunta para Daniel. A ver, Javiera dice, ¿cuáles son los principales obstáculos a la inversión portuaria en Chile? ¿Qué problemas de institucionalidad existen? La ley de puertos ha funcionado realmente muy bien. La cantidad de inversiones que se han hecho en esta década es enorme. Y la eficiencia de los puertos chilenos como puertos, en tanto puerto, una vez que la nave atraca. Si por problemas de marejada no puedo atracar, bueno, no me refiero a eso. Pero una vez atracada, la eficiencia, la transferencia de carga y la salida de carga de los puertos es muy buena. Cuando teníamos índices prepandemia, ¿no es cierto?, y índices de marejadas, por así decir, razonables, teníamos holgura en el sistema portuario. Hoy día no, y por eso es que insisto en que hay que adelantar tal vez el calendario referencial de inversiones, pero no sacamos nada con declarar que hay que adelantar si no hacemos los proyectos. Quiero insistir, si hoy día uno dice para un puerto concreto, Antofagasta, Arica, San Antonio, etc. Bueno, San Antonio tiene el proyecto Puerto de Gran Escala, que va a tomar harto tiempo, así que dejémoslo un poquito de lado. Pero cualquier otro puerto, no están hoy día los proyectos, los diseños de ingeniería que permitirían abordar esas obras. Por lo tanto, estamos muy atrasados. Así que, ¿qué hay que hacer? Primero, los proyectos de ingeniería, los diseños de los proyectos de ingeniería, y en segundo lugar, buscar fórmulas ingeniosas de financiamiento para las obras comunes, que son molos de abrigo de costos enormes. Solo en San Antonio se habla de cerca de los 1.200 millones de dólares para una obra de abrigo. Entonces, creo que el debate no ha comenzado en serio y a fondo en este tema, y eso es lo primero que hay que hacer, en el ámbito de la planificación. ¿Y la mejora para los clientes finales, por dónde pasa? ¿Por inversión, por infraestructura, por estudios, por todo eso junto? Lo que pasa es que el cliente final opera en una cadena logística que, como dije, tiene costos completos, 18% del valor del producto en promedio, que es el doble de la OSD. Ahí las ineficiencias principales son el transporte terrestre. Por ejemplo, no tenemos ferrocarril para sacar los productos, ¿no es cierto?, de los puertos. Tenemos en San Antonio y en San Vicente, pero con porcentajes de 3, 4 o 5% de la carga movilizada en ferrocarril. En segundo lugar, tenemos problemas de gestión, como el que mencioné hoy día, hace un rato, del tercer turno de los camiones. Pero hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, lo que hizo el Ministerio de Obras Públicas, durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias, prohibir el tránsito de camiones en las carreteras principales de Chile en muchos horarios, significó un daño objetivo a la cadena logística. Entonces, no nos podemos dar el lujo de tomar medidas y acciones que agraven hoy día la situación. Entonces, tenemos que cuidar la cadena logística si queremos eficiencia y productividad y buenos precios para los consumidores. Ahora viene la temporada de la fruta. Vamos a tener que sacar fruta. No hay suficiente container refrigerado. Bueno, el Ministerio de Transporte se adelantó y está haciendo, sí, ahora un plan para poder gestionar esos movimientos, ¿no es cierto?, de manera eficiente, coordinando a los actores. La coordinación de los actores hoy día es la clave, diría.
Hay muchos temas probablemente, Jessica, Daniel y Roberto, ustedes coincidirán conmigo que hay muchos temas que están cruzados también por la certeza jurídica, ¿no? Y por el momento político que se está atravesando con una constitución que está en redacción o en vías de redactarse. Evidentemente hay muchos de los temas que les competen a ustedes tres que están en desarrollo, como se dice periodísticamente, pero lo cierto es que son varios los desafíos, las urgencias que hay que resolver probablemente antes de que termine también la redacción de la Constitución. Estoy tomando mi teléfono para leer una pregunta que también le llega a Roberto, de José Miguel Arancibia. Roberto, ¿los embalses dejaron de ser una solución efectiva para enfrentar la falta de agua? A ver, no necesariamente, pero tenemos que pensar lo siguiente. Hay ya una propuesta desde la UNESCO y Naciones Unidas que las soluciones deben ser lo que se llama basadas en la naturaleza. Y claro, un gran embalse tiene un impacto ambiental muy importante que es muy difícil de revertir. Pero sí podríamos hablar de pequeños embalses, podríamos hablar de pequeñas obras de infraestructura que fuesen dando respuestas a ciertos elementos. Y esta respuesta tiene que ver con el conocimiento que tengamos acerca de ciertas actuaciones. Solamente un dato, y nosotros tenemos que pensar en lo que va a ocurrir como cambio climático, ¿no? Entonces, la pregunta es, en ese cambio climático, ¿cuáles son los responsables? Bueno, el IPCC se ha adelantado, dice que nuestra situación es más drástica, la emisión de gases de efecto invernadero está siendo cada vez más drástica. Entonces, frente a eso, tenemos que actuar conforme a ese nuevo escenario. Doy un dato. Fíjense ustedes que, por ejemplo, que hay tantas empresas concesionarias acá, el hormigón y el acero son responsables del 40% de las emisiones a nivel mundial. Y son responsables, además, más o menos del 35% de los desechos mundiales. Entonces, la pregunta es, ¿con qué se puede entonces construir? ¿Con qué se puede...? Obviamente no es llegar y cambiar de un día para otro, pero necesitamos desligarnos de todo lo que significa reemplazar estos productos basados muchas veces en el petróleo. Y eso implica biomasa. Entonces, aprovecho para pasar un aviso. Acaba de ser aprobado por la ANID, la Agencia Nacional de Investigación para el Desarrollo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un proyecto de un centro basal. ¿De qué se trata ese centro basal? Que va a investigar cómo podemos trabajar en madera, cómo podemos hacer edificios en madera, cómo podemos hacer infraestructura en madera. ¿Y por qué es en madera? La madera fija carbono. Es decir, si nosotros tuviéramos grandes forestaciones, podríamos fijar carbono y estamos contribuyendo al marco mundial. Se habla que a nivel mundial, una publicación de Science, que salió hace 2 años, deberíamos estar forestando alrededor del planeta 900 millones de hectáreas. Chile debería andar en los 2 millones de hectáreas, pero podríamos tener eso. Pero volviendo a la pregunta, hay embalses, sí, pero hay otras actuaciones. Por ejemplo, hidrotécnicas que nos permitan recargar nuestros acuíferos. Capturar la poca agua que nos cae y empezar a ser virtuosos. Mayor eficiencia en el uso, pero también sabiendo qué impactos tienen. Por ejemplo, nosotros estamos usando mucha tecnificación en el riego, y la tecnificación pues, es valiosa, por supuesto que lo es, pero claro, la idea era que ahorráramos agua. Lo que hizo la tecnificación es que estamos gastando más. ¿Por qué? Porque antes se cultivaban X hectáreas agua arriba, ahora se cultivan 3X de las hectáreas, no pasa nada de agua hacia aguas abajo y tenemos unos desequilibrios. Es decir, hay una serie de aspectos ahí que yo creo que hay que ir manejando. Entonces, no se puede descartar ninguna tecnología, pero sí hay que pensar cómo esas tecnologías se involucran en dar respuesta en la problemática del cambio climático, en las causas que lo tienen, y cómo a nivel, y en una planificación de largo plazo, y no solamente mirando al próximo año un poco. Y para hacer el contrapunto también de lo que decía Jessica, ¿tú estás de acuerdo con este concepto de aguas perdidas? Pues yo creo que no hay aguas perdidas. Lo mismo pasa en la agricultura. Voy a dar un ejemplo. Antes se usaba el sistema de riego por tendido. El riego por tendido era se tiraba el agua en el potrero, ¿no es cierto? Y de eso se usaba más o menos el 20%. Y se perdía el 80%. Para los agricultores. Para los hidrólogos, esa agua no se perdía, sino que entraba, ¿no es cierto?, al sistema y volvía, recargaba napas, etc. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Con la altísima eficiencia tenemos 80% de eficiencia y el 20% que se pierde por evaporación. Pero la respuesta es que no pasa nada aguas abajo. Entonces, volviendo a lo que decía mi colega, tenemos que tener o estar pensando obviamente en el concepto de eficiencia, y las aguas están por ahí. Hay que buscar dónde están, cómo las usamos y cómo las administramos de la mejor manera posible. Y quiero hacerse un alcance, fíjate, a propósito de aprovechar de esto, cuando se habla de la investigación, efectivamente el Estado tiene un rol, pero siempre se habla de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Es un concepto que yo siempre trato de incorporar un concepto de la responsabilidad científica empresarial. Yo creo que las empresas y las concesionarias no son una excepción en ello, podrían perfectamente también aportar a esa investigación, a ese I+D.
Porque eso les va a dar seguridad en las capacidades para las actuaciones futuras. Y eso entonces va a tener un correlato con las demandas sociales y con lo que significa una demanda planetaria como el cambio climático, entre otras cosas. Y aquí, probablemente hablando de la certeza jurídica, también adelantando un poquito al debate y al desarrollo de este Congreso. Jessica, mucho se habla de las zonas rurales también, por supuesto, de la falta de agua. ¿Qué papel juegan las sanitarias ahí? Bueno, nosotros queremos pensar que podemos jugar un rol de apoyar a las comunidades rurales a mejorar la seguridad hídrica y participar en los desafíos que hay de saneamiento. Hoy día en las zonas rurales de Chile el saneamiento, vale decir, el tratamiento de las aguas servidas, alcanza un 12%. Y en las ciudades alcanza un 100% el alcantarillado y el tratamiento. Entonces, hay una experticia, hay conocimiento, hay infraestructura que en cierta medida puede ser utilizada para dar este paso, porque en Chile hay dos realidades demasiado brutalmente distintas. Las realidades de las ciudades, donde los servicios sanitarios son de nivel súper alto, y por otro lado en las zonas rurales, donde hay mucha vulnerabilidad en términos del abastecimiento del agua, es distinta la calidad del agua que tienen las ciudades que en las zonas rurales. Entonces, si yo diría que si hay algo en lo que Chile tiene que invertir es en resolver los servicios sanitarios en las zonas rurales. Y a mí me parece evidente que la industria sanitaria con la inversión que tiene distribuida a lo largo de todo el país, algo puede aportar. Naturalmente tenemos proyectos de interconexión, pero naturalmente aquí se requiere un diseño por parte del Estado, que es el encargado de los servicios sanitarios en las zonas rurales, para poder mejorar eso drásticamente. Ahora, y el concepto de derecho humano en la Constitución, el derecho humano al agua, ¿cómo lo están viendo ustedes desde la perspectiva de las sanitarias? El derecho humano al agua es que tú tengas una cantidad mínima de agua que esté a una distancia razonable, que sea sana, que tenga además buen sabor y buen olor y que además tenga un costo razonable. Entonces, cuando nosotros empezamos a medir todas esas cosas, en las ciudades de Chile nos parece que se cumple el derecho humano al agua. Claro, no en los campamentos probablemente, ni en las tomas, que es un tema que está fuera de nuestra capacidad de resolver, pero sí de aportar, naturalmente. Pero en general, en todas las ciudades se cumple, el agua está ahí, está en los hogares, está disponible la cantidad que se quiere, a una tarifa como la que ya vimos, entre 1 y 2 pesos dependiendo de la ciudad, es agua de altísima calidad, cumple con todos los estándares que establece el Ministerio de Salud. Y claro, algunos dicen, no, es que el agua en mi barrio es mala, que tiene mucho sabor. Bueno, eso ya es entre juicio y se puede resolver, digamos, con un filtro, ¿no? Pero en lo esencial, el derecho humano al agua en las ciudades de Chile, nosotros creemos que se cumple, y lo que falta en nuestro país es avanzar en cumplir el derecho humano al agua en las zonas rurales. Esa es nuestra postura. Ese es un gran desafío. Muchas gracias, Jessica. Ya estamos terminando este primer panel en este Congreso de Concesiones, pospandemia y cambio climático, infraestructura, los desafíos que vienen, por supuesto. Antes de terminar, 1 minuto para cada uno de nuestros panelistas para hacer un cierre breve, a lo mejor con algo que se hayan quedado en el tintero. Vamos a partir contigo, Daniel. Sí, tengo una lámina acá, no sé si es posible proyectarla, ¿sí? Si no la explico. ¿La podemos proyectar? Se refiere voy mientras hablando, se refiere a las inversiones, ¿no? Al financiamiento de las inversiones. Las navieras no pueden hacer obras en los puertos públicos, pero sí deben pagar una tasa de uso portuario cada vez que atracan, ¿cierto? Además de pagar los costos de los atrasos y desvíos que se generan cuando los puertos no operan. Hasta ahora, desde que se inició la ley de concesiones a través de la ley de puertos, los privados han aportado cerca de $650 millones por esta tarifa, los últimos 20 años. Solo el año 2020 fueron 46 millones. Y sin embargo, estos recursos no se invierten necesariamente en los puertos, a pesar de que el espíritu de la ley es que se haga de esa manera. Así que hay recursos para poder invertir, que recauda la empresa pública, al menos para mitigar en alguna medida las obras de abrigo. Pero insisto en que para eso hay que ir haciendo la ingeniería. Parte de estos recursos pueden ser utilizados en consultoría para poder hacer esos proyectos. Lo otro, tal vez, Cristina, muy breve,
es el tema que hablaste constitucional. Mira, yo creo que las empresas y los empresarios y los ejecutivos que trabajamos tenemos que estar acostumbrados a estos vaivenes modernos, ¿no es cierto?, de las sociedades, que van a seguir existiendo y están en todo el mundo. Por lo tanto, más que manifestar preocupaciones o quejarnos, entre comillas, de la incertidumbre, tenemos que entender cómo nos adaptamos nosotros para vivir en un proceso de cambio y para poder hacer empresa en un contexto y en un ambiente de negocio diferente. Eso implica una capacitación de nosotros, significa mirarnos nosotros, qué capacidades tenemos adaptativas, y también hacer los cambios culturales en las organizaciones para poder enfrentar este mundo nuevo que se abrió. Muchas gracias, Daniel, además por esa reflexión y ese punto también respecto del momento político, social, económico que estamos viviendo en nuestro país. Roberto Pizarro, tu minuto también para hacer tus reflexiones al cierre. Perfecto, mira, yo quería mencionar con respecto al agua, en economía hay un término que se llama el óptimo Pareto. El óptimo Pareto es cuando se supone que todos los componentes de la economía, todos los factores productivos están en su óptimo, están en el máximo. Bueno, acá en la parte del agua no es que estén en el óptimo, pero ninguna mejora de un sector va a ser sin costo para otro. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos interactuar, necesitamos integrarnos, conversar entre nosotros, porque en realidad el desmedro de uno va a ser favoreciendo a otro. Y eso solamente se puede lograr de la manera que podamos tener una interacción de trabajo y muy virtuosa de esa perspectiva. Un segundo elemento, yo creo que a propósito de lo que señalaba Cristina de la Constitución, yo creo que el agua tiene que ser un bien nacional de uso público finalmente y debe estar muy bien establecido en ese plano, pero también hay un detalle, el derecho humano al agua ya ha sido reconocido por la Corte Suprema, hay tratados que tiene Chile y yo creo que va a tener que ser importante y eso ampliarlo al mundo rural, que es lo que decía Jessica, creo que es un elemento central. También hacer un tercer elemento es nosotros dentro del Centro Nacional de Excelencia de la Madera, que en este caso lo está dirigiendo la Universidad Católica de Santiago, tenemos recursos económicos para investigar. Invitamos también a las empresas que aporten otros recursos y podemos decir, por ejemplo, cómo recargamos acuíferos, qué posibilidades hay, qué elementos podemos hacer y hacemos esa invitación. Eso está abierto y creo que tenemos una línea por ahí. Y finalmente decir que el agua es el recurso natural más importante de Chile. Tenemos que cuidarlo adecuadamente, tenemos que ser capaces de sentarnos, como decía antes, a conversar, a analizar y generosamente poner a disposición nuestras capacidades para solventar esa situación de Chile en un contexto y en un escenario de incertidumbre climática, de incertidumbre política, pero sobre la cual podemos y tenemos la inteligencia para aportar soluciones, aportar ideas y generar un modelo país que creo del cual nos podemos sentir muy orgullosos a futuro. Eso solamente, gracias. Muchas gracias, Roberto. Coincido plenamente contigo también, que probablemente es uno de los valores más importantes en nuestro territorio y para el mundo. Jessica, quien ha estado conmigo además en este panel de forma presencial y lo hemos dicho, hemos respetado toda la distancia social que nos exige el COVID y la pandemia. Tu minuto y tu reflexión final. Quiero un par de comentarios. El primero es que distingamos entre el legítimo derecho que tienen los países a mejorar sus regulaciones y sus normas, y por otro lado, el cuidado que tenemos que tener que esos cambios regulatorios no sean expropiatorios o no afecten indebidamente las promesas que hemos hecho a inversionistas nacionales, a inversionistas extranjeros. Entonces, el punto es cómo compatibilizamos esas dos cosas, el derecho de mejorar nuestra regulación y el cómo no pasamos a llevar ciertos acuerdos que están suscritos, y yo creo que eso podemos hacerlo perfectamente como país. Y lo otro es hacer como una reflexión del minuto que estamos viviendo como país. No solo por el tema político, no solo porque el país mayoritariamente espera y aprobó iniciar este proceso de escribir una nueva constitución, sino también por tomar conciencia del minuto que estamos viviendo en relación con el calentamiento global y el impacto ambiental del cambio climático. Realmente esa es una cuestión que yo siento que como país, y cuando hablo como país siempre a mí me gusta hablar del liderazgo del Estado, que al final es el que lidera, ¿no?, todos los procesos nuestros como país. Entonces, como que no hemos tomado conciencia de los años que se nos vienen por delante, de la importancia por ejemplo, de los planes de infraestructura, la velocidad, los proyectos, los recursos, y nunca perder de vista por qué hacemos esto.
lo hacemos para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. Y ahí yo digo, siempre mantengamos ese foco, pero yo espero que el gobierno que asuma, quien quiera que sea, realmente dimensione el desafío que tenemos como país frente a la situación mundial que estamos viviendo y a la situación nacional también. Muchas gracias, Jessica. Sin duda estos conceptos van a estar presentes durante toda esta jornada de debate, quienes estamos acá en Casa Piedra de manera presencial y por supuesto quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión online. Muchas gracias, Jessica López, Daniel Fernández, también Roberto Pizarro por estos minutos de haber compartido en este 11º Congreso de Concesiones. Los vamos a liberar.